Amados, el mensaje de hoy está titulado El dominio de Cristo sobre la tempestad. Y vamos a analizar y estudiar en el Evangelio según San Marco, en el capítulo 4, los versículos 35 al 41. Y dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amados, después de la enseñanza de 4 parábolas, el Señor decide de pasar al otro lado del mar de Galilea. Y veremos el relato bíblico. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Hemos visto que Jesús estaba enseñando todo el día y quería ir al otro lado del mar de Galilea para descansar donde habían seguramente menos personas, un área un poco más retirado, vamos a decirlo así. Y tenemos que enfocarnos en esa recomendación o en ese orden, en esa orden que el Señor ha dado a sus discípulos y los que estaban acompañándolo: pasemos al otro lado. Y también tenemos que reconocer, aquí dice que en aquel día, cuando Jesús enseñaba esas 4 parábolas, cuando ya era de noche, cuando llegó la noche, entonces él quería retirarse para descansar, obviamente. El versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Ahí vemos algo muy importante. Primeramente vemos la popularidad del Señor Jesús. Vemos aquí que él estaba despidiendo a la multitud. Él tenía mucha atención a todo, para con todos que lo escucharon. No era nada más que se daba la media vuelta y se marchaba. No, cuando se dice aquí él despedía a la multitud, era más bien como una atención personalizada. Y está hablando de una multitud. Entonces, los discípulos lo tomaron así como él estaba, cansado, me imagino sudado, y lo empacaron en esa barca, un bote de pesca, no muy grande aparentemente porque era un bote de trabajo, pero fíjense también, habían también con él otras barcas, habían como un grupo de pescadores que estaban acompañando al Señor Jesús para pasar al otro lado del mar de Galilea. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se
anegaba. Hermanos, tenemos que recordar algo. Y yo tuve el gran privilegio en el año 2018, cuando hicimos un viaje misionero a Jordania, vimos en la ciudad de Cumcais el mar de Galilea. En el mismo lugar donde la próxima vez vamos a ver el endemoniado de Gadara. Formaba parte de Decápolis. Y vimos las ruinas del anfiteatro, las calles romanas, y permítame decirlo, después de 2000 años, esa calle estaba mejor que las calles que hace aquí en Panamá el Ministerio de Obras Públicas. Impresionante. Y tuvimos la oportunidad de ver el mar de Galilea, de la ciudad Gadara, Qais hoy en árabe. El mar de Galilea, nada más para mencionarlo, se encuentra a 210 metros abajo del nivel del mar, y las aguas tienen una profundidad hasta 48 metros. Y frecuentemente se forman peligrosos vientos en forma de vendavales, de tempestades, o también a veces seguramente se podría decir mini huracanes bien localizados. La palabra anegar, como hemos visto en el texto, que la tempestad era tan grande, el viento estaba tan fuerte, que echaba las olas en la barca. Eso, de tal manera que ya se anegaban. Anegar precisamente quiere decir ahogar o sumergir completamente en agua. Tienen que imaginarse ese poder, esa potencia de ese viento, de ese huracanado, que llenaba por las olas el agua a esas barcas pequeñas de pesca. Obviamente, una situación de peligro, sin duda alguna. Pero fíjense ahora el versículo 38. Y él estaba en la popa, eso quiere decir en la parte trasera de la barca, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Tenemos que decir que este cabezal sobre el cual Jesús estaba durmiendo se encontraba al lado del timón. Entonces eso también es una señal que Jesús estaba en control de la situación, aún durmiendo. ¿Y por qué estaba durmiendo el Señor? Primeramente nos muestra su naturaleza humana. Estaba enseñando, predicando todo un día las 4 parábolas que hemos visto. El sembrador, de la lámpara, del crecimiento, de la semilla secreta, ¿verdad? Y la semilla de la mostaza. Estaba cansado, estaba agotado, y se acostaba, pero como el simbolismo, ¿verdad? Cérrate el timón. Porque hay algo muy importante. ¿Por qué Jesús pudo dormir tan profundamente en un vendaval, en una tempestad? Porque él tenía una confianza al 100% a su Padre Celestial, que el Padre Celestial lo iba a cuidar. Y además recordemos un detalle nada más.
el Señor dijo, pasemos al otro lado. Y cuando el Señor dice, pasemos al otro lado, créanme mis hermanos, vamos a llegar al otro lado. Nunca ha dicho que vamos a tener un viaje placentero y tranquilo para llegar al otro lado. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo eran, pasemos al otro lado. Entonces, fíjense cómo sigue en el versículo 38. Y le despertaron. El temor de sus discípulos era tan grande que se acercaron donde estaba dormido el Señor para despertarlo. Ya ellos estaban seguros que ya no pudieron hacer más nada. Estaban asustados. Tenían temor por su vida de naufragar. Pero tenían una esperanza que el Señor Jesús puede hacer algo para salir de ese problema. Se acercaron a Él para despertarle. Pero, y también, y le dijeron, Maestro, reverencia, reconociéndolo como su Maestro. Pero fíjense cómo el temor puede llevar a una persona o personas a una pregunta insolente. ¿No tienes cuidado que perecemos? Por una parte, se acercan a Él a despertarlo en ese problema de ese vendaval, de esa tempestad. Lo llaman maestro, lo reconocen. Y después la insolencia, ¿a ti no te importa si morimos? ¿Qué hace el temor a veces en una persona? Y otro detalle, mis amados, tenemos que recordar que 4 de los discípulos, Simón, llamado Pedro, Andrés, y los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, eran pescadores experimentados. Conocían el mar de Galilea, yo diría como el bolsillo de su pantalón o como la palma de su mano. Y aún así, esos 4 pescadores que formaban parte de los discípulos también estaban asustados, llenos de miedo antes de esa tempestad. Ya yo lo dije hace unos pocos instantes. Ellos olvidaron obviamente las palabras de Jesús cuando dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién podría imaginarse que una barca donde está el Señor Jesús, encima dormido, despreocupado, no llegase al otro lado? Pero sin embargo, ellos tenían temor, estaban preocupados por su vida y dudaron verdaderamente que era posible de seguir y llegar al otro lado. Al comienzo sabemos que habían también otras barcas. Aquí la Biblia no dice si las otras barcas también estaban en esa tempestad o si no era, y permítanme decirlo así, era una tempestad personalizada para esa barca de los discípulos con el Señor a bordo durmiendo. No lo sé. No lo sé, la Biblia no lo dice. Y ustedes saben que Dios puede usar todas las cosas adversas a nosotros
para su propósito. Seguimos con el versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, en ese versículo podemos ver el dominio de Jesús sobre la creación. Y eso tiene una explicación, porque el dominio sobre la creación únicamente puede tener el Creador. Y vamos a ver primero en Juan 1, Evangelio de San Juan, capítulo 1, los versículos 1 al 3. Y luego vamos a ver en el capítulo 14, el versículo 27. Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo. El Verbo era un título para Dios Hijo. Hoy sabemos que Dios Hijo nació hombre con nombre Jesús. Pero fíjense cómo sigue. En el principio era el Verbo. Ahí vemos la eternidad. Dios es eterno. Y el principio era el momento cuando Dios creó el mundo. En ese principio del mundo, de la creación, ya el Verbo era. Porque tenemos un Dios trino. Creemos en un Dios trino. Y el Verbo era con Dios. Fíjense esa relación íntima entre el Padre y el Hijo. Siendo una persona, ¿verdad? Y el Verbo era Dios. No es que el Hijo de Dios es menos Dios que el Padre o el Espíritu Santo, ¿verdad? Las tres personas que forman el Dios Trino tienen la misma deidad, el mismo nivel de deidad. Y aquí el versículo 2 lo confirma. Este era en el principio con Dios. Eso siempre el Hijo estaba con el Padre. Pero fíjense ahora la parte interesante. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí vemos en el versículo 3 del Evangelio de San Juan capítulo 1, vemos que el agente activo en la creación era el Verbo. Era Dios Hijo, porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso Jesús como creador puede hacer esos milagros que el Señor Jesús ha hecho. Él tiene el dominio sobre la tempestad. Él pudo cambiar agua en vino en las bodas de Caná. Más buen vino. Crear de la nada algo bueno. Sanar a los enfermos, expulsar demonios. La deidad, ¿verdad? Pero también Juan 14, 27, ya porque al final dice, cuando después él ha dicho al mar, calla y enmudece, hemos visto en el versículo 39, del capítulo 4 de San Marcos, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y ahí, hermanos, me viene en mi mente inmediatamente Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, ¿dónde está Cristo Jesús? Si estamos en la compañía del Señor Jesús, hay paz. Y la paz también es una de las cualidades del fruto del Espíritu Santo para los hijos de Dios.
Pero la paz de Cristo no es la paz que estamos rogando por la paz en el Oriente Medio, la paz ahora en Colombia con ese problema políticos, y en todos los países, Afganistán, tantos lugares en el mundo que están en armas. Pero también enseguida, no se turbe vuestro corazón, no se preocupen, no estén perturbados, no tengan miedo. Y también el Señor, antes de ascender al cielo, dije: yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. El Señor nunca nos deja solo, nunca nos abandona. Y aún en esa barca durmiendo, Dios tenía el control de esa barca. Ni un momento esa tormenta a Jesús lo sorprendió. Mas Dios sabía que iba a venir en su deidad. Pero a veces, como ya yo dije, Dios puede usar cosas adversas para con nosotros, para su propósito. En el versículo 40 leemos lo siguiente: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Tenemos que recordar que ya hemos visto en los primeros 4 capítulos de Marcos, en los pasajes anteriores del tema de hoy, los discípulos ya eran testigos de milagros, de sanación, de expulsión de demonios. Pero el temor y la inmensa preocupación por esa gran tempestad hicieron ciertamente a los discípulos dudar. Y a veces no nos pasa a nosotros, cuando hay problemas, que yo he escuchado a veces expresiones como: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios, si es bueno, permite malas cosas? Dios puede usar cualquier medio para sus fines y no tiene que pedirnos permiso para hacerlo. Pero también ahí, con todo lo que ha pasado con los discípulos, ese temor, se acercaron para despertarlo. Le preguntaron: oye, ¿a ti no te importa? ¿Cómo tú puedes dormir cuando nosotros aquí estamos muriéndonos, ahogándonos? Ahí se está consumiendo, que dice el Salmo 107, en los versículos 27 al 30. Entonces claman a Jehová en su angustia. Sí, estaban angustiados los discípulos, por supuesto. Y los libra de sus aflicciones. Se hizo, como dice aquí, gran bonanza. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Por supuesto, después de esa tempestad, ya con el mar de Galilea otra vez en calma, por supuesto, la barca iba a llegar al otro lado. Pero eso siempre era el destino de esa barca, mis amados. Eso sí, contra viento y contra marea. Contra viento y marea, perdón. Entonces temieron con gran temor. Sigo con el versículo 41, ya el último versículo del texto de hoy.
y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, el miedo, el susto, les llevó finalmente en su asombro a un temor reverencial. Porque aquí el versículo 41 dice claramente, entonces temieron con gran temor. Ahí vemos el susto, el miedo, pero también la gran reverencia hacia esa persona que calmó esa terrible tempestad. Pero fíjense, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos no comprendieron todavía en este momento el poder divino de Jesús. Estaban asombrados. Eran testigos de un milagro relacionado con la naturaleza, con la creación. Y preguntan, ¿quién es este? Y yo creo nosotros también tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es Él verdaderamente? Y por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da explicación. ¿Quién es Jesús? Aplicación y enseñanza, mis amados. Pasemos al otro lado. Nos está pasando cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal y Señor. Pasemos al otro lado, quiere decir salir de nuestra vida mundana, apartado del amor de Dios, condenado eternamente. Pasamos al otro lado con Jesús. En compañía de Jesús, Él nos guía al otro lado, a la vida eterna en comunión con Dios. El día que Dios nos llama de este mundo, los creyentes, los hijos y las hijas de Dios, que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y Señor, sabemos que vamos a estar con Él. Pero sea un hijo o una hija de Dios, no significa que vamos a tener una vida de intocables dentro de una esfera de cristal. Recordemos, por favor, esa promesa del Señor Jesucristo en Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Donde únicamente podemos tener paz. En Cristo Jesús. En el Hijo de Dios. Cuando Él es nuestro Salvador personal y nuestro Señor. Qué fácil es aceptar al Señor como Salvador personal. Eso no me cuesta mayores cosas. Me arrepiento, cambio mi actitud, está bien. Pero aceptar al Señor Jesús como Señor quiere decir que me quito yo del trono de mi vida y pongo a Jesús en el trono de mi vida, que Él dirige mi vida. Eso sí cuesta. Porque en este caso yo tengo que escuchar a Dios. ¿Qué me quiere decir? Y mis amados, Dios no me va a poder hablar si yo no abro mi Biblia. Porque ahí está la palabra de Dios. Dios no puede hablar con una persona con la Biblia cerrada. ¿Y qué dice el Señor? En mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Eso es una promesa. En el mundo, en nuestra vida, vamos a tener aflicción, pruebas
obstáculos, problemas. Pero fíjense enseguida ese amor del Señor hacia nosotros pecadores. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Con Cristo nada me puede pasar. Con Cristo somos más que vencedores, mis amados. ¿Vamos a pasar por tempestades durante vida terrenal? Sí. A veces, esas tempestades son buscadas por nosotros mismos, por malas decisiones tomadas, pero otras veces también Dios las permite para su propósito. ¿Y cuál puede ser el propósito para Dios permite que pasemos por aflicciones, problemas, tempestades de nuestra vida? Para que nos acerquemos más a Él, para que lo reconocemos como Rey de Reyes y Señor de Señores, en la omnipotencia de Dios. Pero no para torcerle el brazo. A Dios no se puede torcer el brazo. Y como dice la oración modelo, está llamado Padre Nuestro: hágase su voluntad en los cielos como en la tierra. Ahí lo tenemos enseñado por el Señor. Si ustedes piden que se haga la voluntad de Dios, la vida de ustedes va a ser más llevadera, porque Dios está a cargo de su vida. Y Dios lo permite para su propósito, y Él no nos pregunta si nos gusta o no nos gusta. Claro que no. También vamos a recordar una vez más Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Cristo, el príncipe de la paz. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo no puede dar que Dios puede dar o da a sus hijos. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Pero fíjense, sabemos que vamos a tener problemas, sabemos que vamos a tener aflicción. Vamos a pasar malos tiempos. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, nosotros creyentes, los hijos e hijas de Dios, podemos amar a Dios porque Él nos llamó primero. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero también sigue aquí en Romanos 28 que todas las cosas le ayudan a bien. Aquí no dice que todas las cosas agradables, que todas las cosas de abundancia, de riquezas, de prosperidad nos ayudan a bien, sino todas las cosas, agradables y no agradables. Yo no creo que nos pasan cosas malas, porque Dios lo usa para algo bueno. Entonces no puede ser algo malo, porque Dios no hace nada malo, ni permite algo malo. Permite algo no agradable o desfavorable. Y Dios nunca puede usar algo pecaminoso para sus fines, ni bendecir una actitud pecaminosa para los fines del reino de los cielos. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados los hijos de Dios, que vamos a tener la vida eterna. No vamos a tener, la tenemos, porque el que tiene el Hijo tiene la vida. Que cree en el Hijo tiene la vida. Y ya también otra
ordenanza de parte del apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 18. Pablo escribe: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Los que tienen Cristo Jesús como su Salvador y Señor pueden dar gracia en todo. Y así Dios lo quiere, que estemos contentos con lo que tenemos y por la situación en la cual nos encontramos. Eso no quiere decir que tenemos que ser conformistas. Eso no quiere decir que yo puedo aspirar y orar a mi Padre Celestial que me cambien de trabajo, que recibo mejor ingreso, que puedo tener una casa mejor en lugar de madera, uno de bloques. Pero ahora mismo, la mejor casa es la que yo tengo. La mejor comida es que el plato de comida que tengo enfrente. El mejor pantalón es el que tengo yo puesto. Pero eso no quiere decir que tal vez mañana no podría tal vez comer un segundo plato de comida en el día. O comprarme un pantalón nuevo, tal vez más de mejor calidad. O el día de mañana voy a recibir un aumento de salario, un cambio de posición con más responsabilidades. Eso está correcto. No debemos que ser conformistas, pero debemos que dar gracia a Dios en todo. La situación que estemos o las cosas que tengamos. Nosotros, mis amados, nosotros hijos e hijas de Dios, también podemos, como Jesús, poner toda nuestra confianza en el Padre Celestial que nos va a cuidar. Y aquí lo vemos en la primera carta de Pedro, en capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuestro Padre Celestial nos cuida. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe nuestra situación. A Él no le sorprende nada. Y aún en ese tiempo de pandemia, Dios no ha sido sorprendido por ese virus. Él sabía que lo que iba a venir. Y lo permite. Porque muchas personas todavía le han dado la espalda a Dios, que no creen en Él. Y si no han creído en el Señor Jesucristo y se han burlado de Él y finalmente lo crucificaron por envidia, aparte que era el plan de Dios, que tenía que ser así el Cordero sin mancha, para restituir al mundo pecaminoso, el Padre Celestial nos cuida. Esa confianza en el Padre Celestial, mis amados, nos permite finalmente alcanzar el sueño aún en las tempestades. Como dice el Salmo 4 en el versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oremos, mis amados. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre bueno, por esta enseñanza de hoy, por este ejemplo, cómo los hombres se asustan, tienen miedo, dudan en tiempos de tempestad,
pero Dios está en control en todo momento. Tiene un dominio absoluto y total sobre cualquier tempestad. Gracias por ese amor tuyo. Gracias por habernos hecho tus hijos. Y podemos vivir confiado. Podemos acostarnos en la noche y dormir tranquilamente porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo, con usted puede acostarse en paz. Usted puede vivir confiado en Dios. Usted es hijo o una hija de Dios. Si no es así, si no estás seguro aún qué va a pasar con usted si se va hoy de este mundo, y no está seguro que va a estar en la presencia inmediata con Dios, yo le invito de todo corazón que hoy es el momento, ahora es el momento de arrepentirse. Abrir tu corazón sinceramente, hacer una oración de arrepentimiento y recibimiento del Señor en tu vida. Acompáñame. Y aunque hay una sola persona que se arrepienta en este momento, hay fiesta en los cielos. Oremos. Acompáñame, por favor. Pero arrepentir quiere decir cambio de rumbo, cambio de actitud. No seguir lo mismo. Oremos. Padre Celestial, yo vengo ante ti arrepentido por mis pecados. Yo creo que Jesús murió en la cruz por los pecados del mundo y que por su preciosa sangre fui lavado de toda maldad. Yo también creo que tú lo resucitaste al tercer día en aceptación de ese perfecto y único sacrificio. Yo abro mi corazón y te pido, Señor Jesús, que tú entras en él como mi Salvador personal y Señor. Gracias por ese regalo, Padre Celestial, de la vida eterna. Y gracias por la oportunidad de hacerme hijo o una hija tuya. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Y amados, para terminar, participe en la gran comisión. Predica el evangelio. Siembra la buena semilla. Si este mensaje pastoral, por ejemplo, ha sido de bendición para usted, compártelo con sus amigos. Visita o recomienda nuestras plataformas virtuales en Facebook o en YouTube. Tercer culto IBET. Iglesia Bautista El Dorado, IBET. Y tenemos que hacer lo que el Señor nos manda de hacer. Predicad el evangelio a toda criatura. Dios sigue bendiciendo, mis amados.
calle La Seda.